Bienvenidos todos al tutorial para explicar cómo generar una plantilla o un instrumento de evaluación. Lo primero que vamos a hacer es ingresar la información en un campo de identificación que nos pregunta cuál es el programa, cuál es el curso y cuál es la unidad. En el marco de lo que hemos aprendido sobre procesos de evaluación, considero importante aclarar que los instrumentos de evaluación son una forma de generar procesos más objetivos y menos subjetivos, es decir, dejar en buenos términos establecidos las reglas sobre las que se va a evaluar. Cada uno de nosotros como formadores debe o debería realizar un instrumento de evaluación en cada una de las actividades que propone en el aula. Es decir, que en el momento que yo planteo la evaluación, también en la actividad, esté pensando también en cómo la voy a evaluar. Eso es importante porque genera menos traumas a la hora de generar esa evaluación o esa calificación, sea cuantitativa o cualitativa. Que lo ideal, como lo hemos visto, es que haga una mezcla entre las dos, una parte cualitativa, cuantitativa, y que dé la posibilidad también de no solo evaluar al estudiante, sino que el estudiante nos dé una realimentación de su propio proceso. En esa medida vamos a utilizar un formato. Es simplemente un formato que da cuenta de algunas indicaciones y algunas recomendaciones claves, pero pueden utilizar el que ustedes consideren más adecuado. En este caso tenemos una parte de identificación general que nos pregunta cuál es el programa, cuál es el curso y cuál es la unidad que estoy evaluando, si tengo 3 o 4 o 2 unidades. Y nos da unas indicaciones generales, nos dice que estamos haciendo una cualificación de unas actividades y que esperamos que el estudiante las lea para que pueda obtener los resultados esperados. Hay una escala de valoración, nos dice que es de 0 a 5, es una escala cuantitativa, diciéndonos que el 0 es la más baja, 5 es la más alta. Y a continuación tenemos las características de esos instrumentos de evaluación. Un instrumento de evaluación se caracteriza por tener una escala de calificación y unos criterios a evaluar, independiente del formato. En este caso, tenemos además elementos que son como esas fases del proceso. Este instrumento de evaluación está dirigido específicamente a un foro, en el caso de la modalidad virtual, pero puede ir dirigido a un debate, a una mesa redonda, algo que vayan a hacer en la presencialidad. Entonces, los instrumentos de evaluación se aplican en todo espacio de aprendizaje. Como lo hemos visto, ambiente de aprendizaje es todo lugar donde yo puedo aprender, desde mi casa, desde mi escuela, desde mi colegio, desde mi universidad. Entonces, en este caso, un instrumento de evaluación aplica en todo contexto, incluso a nivel empresarial. Entonces, en esa medida, tenemos unos elementos puntuales para ese foro. Recuerdo que eso es un instrumento de evaluación para un foro y hay unos criterios. Vamos a centrarnos más en los criterios y en la evaluación cuantitativa y el porcentaje de cada una de ellas. En este caso, los criterios a evaluar los establece el docente o el formador. Tiene un título, el foro, una hilación, que es el proceso que genera conexión entre unos y otros conceptos dependiendo de lo que se debata, generar mayor discusión, espacios de generar mayor discusión, redacción y presentación, es otro elemento que se va a evaluar, ¿cierto? Y otro es la discusión que se genera en torno a ese debate. Es así que los criterios a evaluar son: el título es provocativo y refleja la intención y el contenido del mensaje. Tiene un valor del 10% que lo determina el docente en su proceso de formación, aunque hay instituciones que ya tienen rúbricas o instrumentos de evaluación específicos y que tienen el porcentaje establecido. El mensaje está construido, es otro de los criterios, un 30%, y la evaluación cuantitativa lo que permite es ubicar de ese título el nivel, digamos, de intención que refleja el mismo, y al final hay una posibilidad de una casilla que esta es muy importante para las observaciones, es decir, aquellas cosas que no quedan muy claras y que deben ser revisadas por el estudiante se ubican en esta parte de observaciones. Los instrumentos de evaluación nacen cuando se hace todo el proceso de convertir la formación en un espacio más pensado en formación por competencias. En esta medida, el instrumento de evaluación
se convierte en una herramienta útil e indispensable para realizarlo. Entonces, en este caso, la invitación es a que generemos nuestro propio instrumento de evaluación amarrado o encadenado en buen sentido a la propuesta del microcurrículo que ya venimos elaborando. Entonces, estas es como las indicaciones generales para completar el instrumento, pero pueden sentirse en la libertad de generar otro que ustedes consideren.